Vimos en el video sobre la combustión e inflamación algunos de los gases que se producen en esta reacción química cuando participan hidrocarburos. Ahora, para profundizar un poco más lo que hemos estudiado antes, vamos a usar algunos de estos conocimientos. Por ejemplo, estudiamos que los combustibles están constituidos principalmente por hidrocarburos, ¿cierto? De diferentes formas y tamaños moleculares. Pero en definitiva, entendimos, ¿cierto?, que todos los hidrocarburos están constituidos solo de carbono e hidrógeno. Además, estos productos no solo poseen hidrocarburos, sino que también otras sustancias como agua, azufre, fluoruro de hidrógeno, metales pesados, aditivos, entre otros. Para estudiar los gases de la combustión, tenemos que conocer cómo sucede la combustión. Y para ello debemos hablar del aire, el que está formado por 20,9% en volumen de oxígeno, lo que se representa con las moléculas de color rojo, O2, y un 78% también en volumen de nitrógeno, lo que se muestra por medio de las moléculas de color azul, N2. Además, el aire tiene cantidades menores de otras sustancias, como los que se indican en la imagen. Como pueden ver, la concentración de los otros gases es bastante baja. Al ver la tabla, ¿cierto?, podemos notarlo. Por ejemplo, argón 0,94%, dióxido de carbono 0,33%, y así los gases ideales que aparecen más abajo, el neón, helio, criptón, xenón, que cantidades son bastante pequeñas. Bueno, cuando sucede la combustión, todas estas sustancias participan de alguna u otra manera en el proceso, ya sea combustionándose, es decir, liberando poder calorífico, formando óxidos, como en el caso, por ejemplo, de los metales pesados. En este caso se hace referencia al vanadio, que al oxidarse produce una sustancia llamada pentóxido de vanadio, cuya fórmula química es B2O5. Esta sustancia se incrusta en las válvulas de escape, en los colectores de los gases de escape y en los turbocompresores. En estos sectores sucede este tipo de reacción química debido a la alta temperatura que hay en el lugar, y además con eso se reduce la eficiencia del equipo de la combustión. Por otro lado, las sustancias que no reaccionan en la combustión, pero que sí son parte de los productos iniciales, al momento que suceda la combustión, aumentarán su temperatura por la absorción de calor y serán parte de los gases de la combustión. Este es el caso, por ejemplo, de la gran cantidad de nitrógeno que ingresa en la combustión. Sin embargo, para este estudio no vamos a tomar en cuenta todas las sustancias porque el estudio incrementaría demasiado y no tiene ningún sentido hacerlo. Así que vamos a estudiar solamente las reacciones químicas de una manera simple de la siguiente sustancia. Vamos a considerar los hidrocarburos, el azufre, el sulfuro de hidrógeno, el oxígeno y el nitrógeno, que a la larga son los que producirían los gases más peligrosos para los seres humanos y el medio ambiente durante la combustión. Bien, comencemos. Veamos qué es lo que sucede cuando se quema un hidrocarburo con el oxígeno del aire. En este caso se producen dióxido de carbono, CO2 es su fórmula química, monóxido de carbono, CO, hollín, que principalmente es carbono, y agua. Ahora, las cantidades producidas va a depender de la proporción que exista entre el hidrocarburo y el oxígeno del aire.
Podría incrementar la cantidad de hollín, por ejemplo, típico en un incendio cuando uno ve el humo negro, porque la cantidad de material combustible es mucho más en comparación con la cantidad de aire que hay en el lugar. Ahora nosotros no vamos a estudiar cuáles son las proporciones de cada uno de estos gases durante la combustión, ya que eso va a depender de qué equipo se está usando, cuál es el proceso que se está realizando, por ejemplo, si es una combustión controlada o no, por ejemplo, puede ser un incendio. La proporción de los gases de la combustión en una máquina que esté trabajando de forma controlada no van a ser la misma proporción que los gases en un incendio. También va a depender si es una combustión completa, o al menos algo cercano a ello, o si es una combustión incompleta. Otra variable a considerar es la tecnología usada. En el año en que se construyó un buque, por ejemplo. El día de hoy, como ustedes deben saberlo, hay buques tanques petroleros que se están construyendo con torres de lavado para limpiar los gases provenientes del motor principal, y con ello la concentración tanto de agua como de óxido de azufre producido en la combustión disminuyen enormemente en las cantidades que van a llegar al aire. Nosotros no vamos a profundizar tanto en eso, sino que vamos a estudiar más que nada cuáles son las sustancias, cuáles son sus características principales y cuáles son los riesgos asociados en el caso que estos productos entren en contacto con las personas o con el medio ambiente. Ahora, ¿qué sucede con el azufre y el sulfuro de hidrógeno? Lo que sucederá es que se formará dióxido de azufre de fórmula química SO2. Ahora, si la cantidad de aire es mayor y por ende la cantidad de oxígeno, también se va a formar trióxido de azufre de fórmula química SO3. Adicionalmente, para el caso del sulfuro de hidrógeno, además de formar estos dos gases, formará agua. En el caso del nitrógeno, hay que considerar que la gran mayoría de este gas no reacciona en la combustión. Este gas se le denomina semi-inerte, ya que en realidad es bastante poco reactivo. Sin embargo, hay una pequeña parte de este nitrógeno que sí reacciona. Se junta con el oxígeno y forma monóxido de nitrógeno, y si la cantidad de oxígeno es mayor, oxígeno siempre del aire, se puede formar también dióxido de nitrógeno. Además, y debido a la combustión incompleta, por ejemplo en un incendio o en la misma maquinaria, dentro de los gases de la combustión podrían haber compuestos orgánicos volátiles como el benceno, el tolueno y los silenos. Existen tres tipos de sileno, como pueden ver ahí: el orto, el meta y el parasileno. Se diferencian en la posición en que se encuentran los grupos CH3, llamados grupos metilo. Ahora fíjense que debido a esta diferencia entre ellos, algunas de las propiedades como la densidad y la temperatura de ebullición son levemente distintas. Veamos al ortosileno. La representación simplificada la vimos hace un rato: un hexágono con un círculo en el medio que representa el anillo aromático, como el benceno. Y los grupos metilo
CH3, que son los que finalmente le dan el nombre a la molécula, de acuerdo a su posición en que se encuentran en el anillo aromático. La estructura básica de un anillo aromático es el benceno. La molécula la vemos aquí. Posee 6 carbonos y 6 hidrógenos, y por eso su fórmula molecular es C6H6. Si vemos esta representación, la estructura molecular del ortosileno, podemos ver el anillo aromático, muy parecido al benceno, con la diferencia que en el primer carbono y el segundo carbono posee un CH3 en cada uno de ellos. Pero para el caso del metasileno, los metilos o CH3 están en el primer y tercer carbono, o sea, hay un cambio ahí. Pero la molécula es prácticamente igual. Solo lo que cambiaría sería el segundo metilo, de estar en el segundo, en el caso del ortosileno, aquí estaría en el tercero, para el metasileno. Y lo mismo sucede para el parasileno, en donde el segundo CH3 de la molécula no está ni en el segundo ni en el tercer carbono, sino que está en el cuarto. Estas son las diferencias que existen entre los silenos. Todos poseen la misma cantidad de carbono e hidrógenos, por lo que sus fórmulas moleculares son iguales. C6H4 muestra al anillo aromático y 2CH3 a los metilos. Los silenos son líquidos a temperatura ambiente, pero poseen una volatilidad que, si bien es cierto, no es tan alta como el benceno y el tolueno, es lo suficientemente alta para ser considerado un compuesto orgánico volátil, lo que implica ciertos riesgos. Se define compuestos orgánicos volátiles como cualquier sustancia que posea carbono e hidrógeno y que tenga cierto nivel de volatilidad que conlleva a que su presencia en el medio ambiente pueda producir contaminación medioambiental y daño a la salud. Vemos en la tabla algunos compuestos orgánicos volátiles. Como podemos apreciar, el benceno, el tolueno y los silenos son una parte de los compuestos orgánicos volátiles. También existen otros hidrocarburos, los alifáticos, que ya hemos estudiado. Vemos algunos ejemplos, el propano, el butano, existen varios más, pentano, etc. También hay unos que se llaman hidrocarburos halogenados. Y estos hidrocarburos halogenados no solo poseen carbono e hidrógeno, ojo con eso. Además tienen halógenos. Algunos halógenos son el flúor, el cloro, el bromo, el yodo. Y estas sustancias, al formar hidrocarburos halogenados, forman productos químicos que son muy tóxicos y contaminantes del medio ambiente. También en los compuestos orgánicos volátiles hay otras sustancias o familias químicas, como los alcoholes, cetonas, y no son las únicas. Hay aldehídos, gresoles, están los ésteres y así varios más. En general en la industria poseen diferentes usos y no solo se emanan al medio ambiente a través de los combustibles, ya sea como vapores propiamente tal o los mismos gases de la combustión como En la tabla vemos varios de los gases producidos en la combustión. Podemos ver que los óxidos de carbono y el lillín carecen de olor, y eso no es así para el caso de los óxidos de azufre y los óxidos de nitrógeno, sustancias que son asfixiantes, sofocantes, debido a que ellos, al mezclarse con la humedad, producen ácidos. De todos los gases de la combustión, el único que posee color es el dióxido de nitrógeno, que tiene un color café a rojizo como lo podemos ver en el video. Con respecto a la densidad, vamos a usar la información que indica que la densidad relativa del aire es igual a 1. Con esto podemos deducir que todos los gases que posean una densidad relativa del vapor mayor a 1 serán más densos que el aire, y el valor, si fuese menor a 1, serían menos densos que el aire. En este caso, todos los vapores son más densos que el aire,
excepto el monóxido de carbono, cuya densidad relativa es igual a 0,97, lo cual indica que es menos denso que el aire. En síntesis, la gran mayoría de los gases de la combustión son más densos que el aire. El hecho que inicialmente asciendan al salir de una chimenea, por ejemplo, es debido a que al salir a alta temperatura, su densidad es menor a la del aire del exterior. Sin embargo, una vez que la temperatura de los gases de la combustión baje, muchos de estos gases descenderán. Sobre la inflamabilidad, vemos que el monóxido de carbono es inflamable, lo que provoca riesgos en el caso de un incendio, ya que estos gases pueden inflamarse, en donde debido a la combustión incompleta, la cantidad de monóxido de carbono producido será mayor. Lo mismo sucederá con la formación de hollín, la otra sustancia inflamable de los gases de la combustión. Para el caso de los hidrocarburos aromáticos, vemos que todos son más densos que el aire y su nivel de toxicidad es extremo para el caso del benceno y alto para el caso del tolueno y los silenos. Todos son bastante inflamables si consideramos el valor que muestra de Flashpoint, el punto de inflamación. Con respecto a los daños a la salud, vemos que el benceno podría provocar cáncer a la sangre por exposiciones a largo plazo, pero al contacto directo el producto es irritante. Asimismo, el tolueno posee características de toxicidad importantes, al igual que los silenos. Vemos cómo estos hidrocarburos, como parte de los compuestos orgánicos volátiles, son parte de los gases contaminantes que producen el ozono a nivel del suelo y forman el smog. De todos los gases que se muestran en la tabla, los más tóxicos son el trióxido de azufre y el dióxido de nitrógeno, que son los que poseen un menor valor en los parámetros indicados. Estos parámetros se refieren a las concentraciones ambientales permisibles en los lugares de trabajo, y en este video solo usaremos un concepto, el que dice que mientras más bajo el valor, el producto es de nivel de toxicidad mayor. Así podemos ver cómo el dióxido de carbono es el menos tóxico de todos, pero sí podría desplazar el aire, ya que es más denso, y con ello podría producir riesgo de asfixia. Para el caso de los gases de azufre y de nitrógeno, ellos provocan corrosión o irritación, quemaduras y daños en los tejidos cuando las concentraciones sobrepasan ciertos límites de acuerdo al tiempo de exposición que se va definiendo. Para lo que aparece ahí, corresponde a 8 horas. Y el IDLH corresponde a una exposición a la cual los trabajadores deben abandonar el lugar de forma inmediata. Finalmente, vemos cómo los gases de la combustión contribuyen al calentamiento global y a la lluvia ácida. Con respecto al calentamiento global, vamos a decir que los gases de la combustión van a tener una alta concentración de dióxido de carbono. Entonces, este gas es uno de los principales contaminantes que producen el calentamiento global. Así, en el gráfico podemos ver cómo ha incrementado la temperatura promedio de la superficie de la Tierra a través de las décadas, como por ejemplo a partir del año 2000, que es lo que se está destacando. Sobre la lluvia ácida, los gases de la combustión, óxidos de azufre, SOx o SOx, y los óxidos de nitrógeno, NOx o NOx, al mezclarse con el agua de las nubes, forma ácido nítrico y ácido sulfúrico. Llegan a la Tierra y con todo lo que esto implica desde el punto de vista de la contaminación. Estos son los gases de la combustión.
Quise dar una explicación para abarcar varios puntos, con información más o menos general. Los gases de la combustión entonces son los gases producidos en la reacción química de combustión y que poseen ciertas características importantes a tomar en cuenta, como son su alta temperatura, su composición que podría provocar asfixia, quemaduras, irritación, corrosión, daños a la salud de personas y animales y contaminación medioambiental. Son gases de alta temperatura y con bajo porcentaje de oxígeno, y es por tal razón que los buques tanques petroleros se usan para obtener energía calórica en varias situaciones y en otras para ser usado como gas inerte en el interior de los tanques de carga, disminuyendo el riesgo de incendio y explosión en el interior de estos.